Gracias al Señor que nos permite estar juntos, que nos permite reunirnos el día de hoy especial, recordando precisamente lo que el título de esta exposición bíblica nos indica, la encarnación del Señor. Vamos a hacer un paréntesis a la exposición de Primera de Corintios y vamos a estar compartiendo el día de hoy esto que creo es importante, que genere algunas convicciones en nuestras vidas. Ya lo hemos planteado de esa forma, hermanos. Queremos a través de este culto que tiene un énfasis especial, poder tener presente la encarnación del Señor. Bueno, eso es lo importante. Y le invito entonces que podamos ir allá a Mateo capítulo 1, entre los versículos 18 al 25. Hay espacio acá adelante, si es que hay hermanos o niños que están allá. Hay espacio acá adelante, ¿no? Porque es importante que estemos todos juntos. Sí, somos un cuerpo, ¿verdad? Y los niños también son parte nuestra, así que vengan nomás. Y los que no son tan niños también. Bien. La encarnación del Señor vamos a estar compartiendo entonces el día de hoy, Mateo 1 del 18 al 25. ¿Es posible, hermano, que lo podamos leer todos juntos? Bien, ¿hay alguna posibilidad? Leímos, ¿cierto? O se dio lectura en el tiempo de oración. También pudimos leer en el tiempo de la alabanza. Y también leamos, ahora que vamos a estar exponiendo la palabra del Señor, leamos también la palabra del Señor. Les invito, queridos hermanos. Bien, lo tienen ahí entonces, está de todos modos allí proyectado, lo leemos en el nombre del Señor y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de sentarse, salió que había conseguido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y puso por nombre Jesús. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar acá, siendo expuestos a tu palabra. Habla en nuestras vidas, Señor. Habla, Señor, para que nuestro entendimiento, iluminado por tu Espíritu Santo, Señor, comprenda estas verdades, Señor, las podamos atesorar. Y estas verdades, Padre, fortalezcan nuestra fe, porque la fe viene por el oír la palabra, y también santifiquen nuestra vida, porque tu palabra, que es verdad, nos santifica. Y podamos responder para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. La encarnación del Señor es el título para el día de hoy. Hermanos, porque la Navidad es una hermosa época del año, ¿no? Al menos a mí me gusta, le encuentro que es bonita, tiene cosas lindas, y pareciera que eso del espíritu navideño en muchas personas es tomado en serio. De hecho, pareciera que mágicamente las personas, algunas se vuelven un poquito más bondadosas, aunque sea por unas horas.
¿Qué recuerdas en Navidad? ¿Qué es lo que viene a tu mente en Navidad? Para algunos, un niño en un pesebre. Para otros es sinónimo de regalos, de estar en familia. Para otros, compras, etcétera, etcétera. ¿Tú qué recuerdas? ¿Qué viene a tu mente cuando en esta época que se celebra Navidad? A todo lo que La Natividad, la Navidad, se encuentra en las Escrituras, ¿verdad? Como el nacimiento del Señor. Allí vemos realmente lo que significa, ¿qué es la Navidad? Permitámonos entonces unos minutos para ver en la Biblia, aquí en este pasaje, qué es lo que entonces la Navidad debiera recordarnos como creyentes, entre otras cosas. Porque más allá de las fechas incongruentes, ¿cierto? Como delante se explicó, hay un fondo que el nacimiento de Jesús nos recuerda. Y es importante que tú y yo lo consideremos. La encarnación del Señor. Y el día de hoy, de manera como verdad práctica, como tema central, es ese que está allí. Mira, por favor, hermanos, para los que toman apuntes, que el nacimiento de Jesucristo nos recuerda quién es Dios. Nuestra certeza y esperanza. El nacimiento de Jesucristo, más allá de todo lo que uno pueda hacer, pensar, nos recuerda quién es Dios. Y en Él encontramos nuestra certeza. En Dios encontramos nuestra esperanza. En el versículo 18, quiero partir de esta forma, hermanos, en esta exposición bíblica voy a estar explicando el pasaje, bueno, en primera instancia, los versículos, y al final vamos a darle una explicación a nuestras vidas. Bueno, esa es la forma que voy a estar explicando o exponiendo el día de hoy. Y en el versículo 18 parte diciendo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mira, la Biblia explícitamente no se guarda nada. Fue así. Y vienen algunos detalles. Porque el nacimiento de Jesucristo es importante poder comunicarlo. Por algo está plasmado en las Escrituras, hermano. Hacerlo notar como la Biblia lo hace notar. Hacer esta distinción. Y la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, nos habla acerca, en distintos lugares, acerca de la encarnación del Señor Jesucristo, del nacimiento. En Gálatas 4, 4 y 5, ¿cierto? Nos habla y nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque no fue en cualquier momento, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo fue eso? Cuando Dios lo determinó. ¿Cuál era el fin? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todo ese proceso, ¿verdad? O sea, el resultado final que aparece ahí es producto de un proceso que comienza cuando vino el cumplimiento del tiempo. Juan el apóstol lo dice así, y el verbo fue hecho carne. ¿Quién era el verbo? En definitiva, aquí nos revela quién era el verbo. Porque viene hablando del verbo, ¿cierto? En el capítulo 1. Del verbo era Dios. Y todo fue hecho por Él. Y sin Él, nada hubiese sido hecho. ¿Quién? El verbo, por el verbo. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tanto, hermanos, no debiéramos nosotros titubear respecto a proclamar o comunicar la encarnación del Señor Jesucristo. Completa, desde su nacimiento en adelante.
Las Escrituras se encargan de proclamar, de enseñar la encarnación del Señor Jesucristo. Por tanto, la Iglesia debiera hacer lo propio. Y el nacimiento de Jesucristo nos recuerda quién es Dios. Él es nuestra certeza y Él es nuestra esperanza. Y en primer lugar, hermanos, el nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios es poderoso para cumplir su voluntad. Cuando parece que es imposible, bueno, el nacimiento de Jesucristo nos recuerda, entre otras cosas, que Dios es poderoso para cumplir su voluntad. Versículo 18, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hermano, hermana, escúchame, porque vamos a hablar algo de teología que es importante. Una de las doctrinas, de las enseñanzas de las Escrituras que más detractores tiene es la concepción virginal de Jesucristo. Es imposible. Imposible. Porque científicamente eso es imposible, ¿verdad? Dice la Biblia que fue el Espíritu Santo el que obró sobrenaturalmente en la vida y en la matriz de María, produciéndose el milagro de esta concepción virginal. Imposible que se haga, imposible que eso sea llevado a cabo. Hermanos, cuando tenemos un Dios todopoderoso que creó todo, solamente con su palabra, esto será imposible. Hermanos, la primera referencia al nacimiento de Jesús desde una mujer, y esto es importante, la hallamos en Génesis, ¿te acuerdas o no? Génesis 3:15. Hablándole Dios a la serpiente, delante estuvimos viendo un poquito en la clase de vida cristiana, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Le dice Dios a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente, todo lo que venga de ti, y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, esta simiente va a herir de manera letal a la serpiente. Mira, desde el Génesis, la resurrección de Jesucristo. Claro, la serpiente la iba a herir en el calcañar, ¿cierto? Un poquito, por su muerte. Aquí a la mujer se le promete que de su descendencia nacería aquel que iba a herir la cabeza a esta serpiente. Más adelante, años más adelante, en tiempos del rey Acaz, el profeta Isaías recibe una profecía que debía transmitir al monarca. ¿Te acuerdas eso? Es muy citado hoy en día, de hecho aquí aparece también. Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y saben qué es lo interesante? Que no se aprecia en el libro de Isaías que esta profecía haya sido cumplida. No, de hecho, esta virgen que aparece aquí queda sin identificación en el libro de Isaías. 700 años antes de Jesucristo. Imagínate, hermanos. Ahora bien, hermanos, lo relevante de todo esto, ¿por qué lo estoy llevando y lo estoy comunicando? De que Jesús haya nacido de una virgen, es que esto permite, ¿qué cosa? La preexistencia de Dios, de Jesucristo, de la persona y de la naturaleza divina de Jesucristo. Entendemos, hermano, que el eterno Hijo de Dios existía antes de la concepción en el vientre de María, ¿no? Lo comprendemos así. Jesucristo es eterno. Por lo tanto, que haya nacido de una virgen permite y propicia el nacimiento
de la persona y de la deidad de Jesucristo. Pero además, hermano, la concepción virginal garantiza que ésta fue sin pecado. Y esto es relevante para la obra expiatoria de Jesucristo. Y fue sin pecado, hermano, no por la unión sexual en sí misma, sino por la transmisión de genes humanos. Eso es importante, porque en Adán todos mueren. En Adán todos son pecadores. Más relevante aún, hermano, el nacimiento virginal propicia la vida y ministerio de Jesucristo, que incluyen que Él es por completo Dios y totalmente hombre, habiendo sido concebido sin pecado, y por eso Él, Jesucristo, pudo vivir una vida santa, una vida sin pecado, y porque fue concebido sin pecado, su enseñanza y sus hechos son llenos de verdad, y más aún, su sacrificio voluntario, sustituto por los pecadores es suficiente para las demandas de Dios. Es efectivo ese sacrificio y su resurrección es poderosa. Ninguna de sus enseñanzas y ninguna de las cosas de estas doctrinas que nosotros creemos podría haberse llevado a cabo o podría haber sucedido si Jesús hubiese sido concebido en pecado, si no hubiese nacido de una virgen. Por tanto, hermanos, nuestra confesión de fe debe incluir la concepción y el nacimiento corpóreo y virginal de Jesucristo. Por eso es tan importante. De decir lo contrario, como lo escuchamos en muchos lugares, como lo dice en 1 Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, los que se oponen a Jesucristo. Y esto que ha venido en carne, hermanos, según dicen los entendidos, no es simplemente que haya venido en carne, sino que todo lo que significaba haber venido y haber nacido sin pecado, o haber sido sin pecado concebido. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el creyente? Como dice allá en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios, porque Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Hermanos, el nacimiento de Jesucristo nos recuerda quién es Dios. Mira lo imposible que esto, para el ojo humano, que esto sucediera. Pero cuando Dios va a cumplir su voluntad, no hay nada que lo detenga, porque Él es poderoso. Él es poderoso. Por lo tanto, cuando, hermanos, recordemos el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesucristo, recordemos que hay un Dios poderoso haciendo su voluntad, llevando a cabo su voluntad, aunque ésta parezca imposible. Pero además, hermanos, el nacimiento de Jesús nos recuerda el profundo amor de Dios por nosotros. El profundo amor de Dios por nosotros. Y si te das cuenta, cuando vemos el nacimiento de Jesucristo, más allá de ver un pesebre, más allá de llevarlo a una festividad puntual, mira quién es Dios. Nos muestra el profundo amor de Dios por nosotros. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí, en la encarnación de Jesucristo, encuentra uno de sus primeros oponentes. Y fue José, el prometido de María, ¿cierto?
Ya estaba todo arreglado. José no creyó en las palabras de María, porque se acuerdan que anteriormente ya María, esto ya lo conocía María, se lo comunica a José y no creyó él esto, de que el niño había sido concebido por el Espíritu Santo. José, ¿de qué me estás hablando, María? Y José sucumbió a la presión. Era un tema importante, por hermano, ¿no? Yo creo que junto con la decepción era su prometida. Y parece que estaba embarazada. Además de eso, había una presión social muy importante. Y José sucumbe ante esto y quiso dejarla secretamente. De buena forma, ¿verdad? Pero quiso dejarla secretamente. Sin embargo, hermano, como vimos, Dios hizo todo desde el comienzo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hace todo esto? Recuerda que el fin de todo esto, de toda esta historia y de lo que creemos, es que Dios va a restituir su gloria, como ya lo había prometido desde el Génesis. Y Dios movió todo para que su plan perfecto fuese llevado a cabo. Ahora bien, en el momento en que José pretendió hacer su voluntad y no la de Dios, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en el momento que José quiso hacer su voluntad y no la de Dios? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Atención con esa última parte. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, la encarnación de Jesús es relevante y debemos considerarla porque su vida, su obra, su resurrección propiciaría la salvación de los creyentes. ¿De qué? ¿De qué cosas iban a ser salvos los creyentes? ¿Del infierno? ¿De la ira de Dios? Sí, de todas esas cosas, lo entendemos. Pero principalmente, Jesús iba a salvar a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Y esto es relevante, hermano, porque para nosotros los creyentes en tiempos de Navidad, recordemos, hermanos, que fuimos librados, que fuimos perdonados de nuestros pecados. Para eso Jesús vino, para eso se encarnó. Fuimos perdonados, fuimos liberados, salvados de nuestros pecados. Liberados del dominio del pecado que ya no se enseñorea en el creyente. Porque, hermanos, la encarnación de Jesús, desde su nacimiento en adelante, tenía el propósito de redimir, de restaurar la creación de Dios, y para esto necesariamente a los que creen en Jesús son liberados del dominio del pecado. Este fue el fin con el cual Cristo se encarnó. Porque cuando los creyentes somos liberados del pecado, del dominio del pecado, entonces recién allí el creyente puede volver a adorar, puede volver a reflejar a Dios con aquella imagen y semejanza que Él puso en el ser humano. ¿Me explico? Pero era necesario ser liberado del dominio del pecado. Y eso fue lo que Jesús hizo.
Ya, esto a mí me conmueve porque a veces, sobre todo la Navidad, pero en general el cristianismo, lo corrompemos o nos confundimos tan fácilmente. Hermano, nunca se ha tratado de ti ni de mí. Siempre se trata de la obra de Dios para restituir su gloria. Para restituir su gloria. No se trata de un niño en un pesebre. Cuando recuerdes el nacimiento de Cristo, entonces recuerda a Dios restaurando todo para Él volver a recibir la gloria que Él merece de su creación. Por eso, aquellas palabras de los ángeles frente a los pastores, ¿te acuerdas o no? ¿Cuáles fueron esas palabras? Porque los ángeles lo comprendieron inmediatamente de qué se trataba esto. Gloria a Dios en las alturas. Esto va a significar, este nacimiento va a significar gloria a Dios en las alturas. Y a los hombres, ¿qué va a significar? Paz. Paz para los hombres. Mira el profundo amor de Dios, que pudo haber encontrado otro medio, pudo haber encontrado otra alternativa para esto. Sin embargo, ¿qué es lo que Él decidió? Salvarte de tus pecados. Muertos en delitos y pecados. Y Él, para recibir la gloria a sí mismo, ¿sabes lo que hizo? Te salvó de tus pecados. Te liberó de tus pecados. Y el pecado ya no se enseñorea sobre ti. ¿Y cómo lo hizo? Insisto, podría haber encontrado otra estrategia, otra forma. Pero envió a su Hijo a morir en tu lugar. Hermanos, el nacimiento de Jesucristo nos recuerda quién es Dios, nuestra certeza, nuestra esperanza. Nos recuerda que Dios es poderoso para cumplir su voluntad cuando parece que es imposible. Pero también nos recuerda el profundo amor de Dios por nosotros. Nos liberó del dominio del pecado. En tercer lugar, hermanos, cuando estemos ante el nacimiento de Jesucristo y recordando esto, el nacimiento de Jesucristo además nos tiene que recordar que la palabra de Dios es confiable y es verdadera. Es confiable y verdadera. Versículos 22 y 23. Todo esto, todo lo que hemos visto hasta acá, ¿por qué aconteció? ¿Cómo aconteció? ¿Producto de qué? Aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, la encarnación de Cristo también nos recuerda la confiabilidad en las Escrituras. Porque su nacimiento virginal había sido profetizado. Su encarnación había sido prometida y lo que Dios dijo en el pasado se cumplió en los tiempos del Mesías en la tierra. Como vimos anteriormente, hermanos, allá, en Isaías 7:14, esa es la cita. Hermanos, esta profecía es cumplida con el nacimiento de Jesús de una virgen. Y esto da completa fiabilidad a lo que está escrito. Pero además, hermanos, además de esta profecía, encontramos una cantidad enorme de profecías que fueron hechas miles y cientos de años anteriores que anticipaban la encarnación de Cristo. ¿Sabías eso, no? Muchas profecías que hablaban acerca de la encarnación del Hijo de Dios y que se cumplieron durante la vida de Cristo. Solamente quiero compartir algunas de ellas, solamente para que las tengas allí. Mira, Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren. Dios hablándole ¿a quién? A Abraham, ¿te acuerdas o no? Y le hace este pacto y esta promesa: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios promete una bendición a todas las familias de la tierra a través de la simiente de Abraham, a través de él.
Iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y en la genealogía de Mateo 1, ¿la has visto, no? Vemos que Jesucristo es simiente, viene directamente ¿desde dónde? De Abraham. De Abraham. Me gusta también el número 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y levantará cetro de Israel. La estrella de Jacob iba a ser levantada. Él iba a regir. Y por supuesto ahí hay una profecía que todavía está esperando ser cumplida, ¿verdad? Como rey. El segundo de Samuel, vemos el pacto de Dios con David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, ¿qué iba a suceder? Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Y qué iba a suceder? Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mira cómo está hablando la Biblia, hablando acerca de Jesucristo. Mira, de la encarnación de Jesucristo que se levantó 1000 años antes. ¿Por qué? Porque la Biblia es completamente fiable y el nacimiento de Jesucristo nos recuerda lo confiable y verdadera que son las Escrituras. Solo un par más, hermanos. Tanto es el detalle que en el Salmo 22:16 nos habla acerca de la crucifixión de Jesucristo. Horadaron mis manos y mis pies. Detalles de la crucifixión de Jesucristo. Y no solamente eso, el Salmo 16:10 nos habla acerca de la resurrección de Jesucristo, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba viendo, hermanos, en el diccionario bíblico ilustrado Holman, no sé si lo ubicas, aparece más de 120 profecías mesiánicas que fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. 120 profecías mesiánicas que fueron cumplidas. En definitiva, hermanos, la encarnación de Jesucristo nos recuerda, cuando veamos el nacimiento de Jesucristo, cuando recordemos en estas fechas, no solamente el pesebre, no solamente los regalos. No, recuerda que Dios es poderoso. Recuerda el profundo amor que Dios tuvo de salvarte de tus pecados, pero también recuerda que la Biblia es confiable, que su palabra es verdadera y se cumple. Finalmente, hermanos, algo más que nos recuerda el nacimiento de Jesucristo. Nos recuerda que Dios ha elegido a personas comunes para llevar gloria a su nombre. Versículos 24 y 25, sí, también recuerda esto. Dios ha elegido personas comunes para llevar gloria a su nombre. Versículos 24 y 25, ya al final. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre. Ante la explicación del ángel, escúchenme por favor, hermanos, ante la explicación del ángel y del requerimiento del Señor, ¿cuál fue la respuesta de José? ¿Qué había hecho José anteriormente? ¿Qué había planeado José? Dejarla. Cuando se aparece el ángel y le explica, la respuesta de José, ¿cuál fue? Debo obedecer lo que Dios ha establecido. Debo obedecer lo que Dios ha establecido. José no miró por sí mismo, si te das cuenta. Estaba complicado el hombre, ¿no? Estaba complicado el hombre antes de eso. Estaba complicado. ¿Por qué? Todo lo que vimos. Complicadísimo. Pero José no miró por sí mismo, no miró lo que a él estaba sucediendo. No consideró la presión social, sino que comprendió claramente el propósito de Dios y que esto estaba por sobre él.
Y José, como un buen siervo, entendió que no debía interponerse en el plan de Dios, sino que él era un instrumento escogido por Dios para que Dios recibiese la gloria. Y José comprendió que había sido escogido por él para llevar a cabo el plan de Dios. Hermanos, la encarnación desde el nacimiento de Jesucristo también nos debe recordar la obediencia de instrumentos que Dios escogió para llevar a cabo su plan. ¿Te das cuenta, no? Dios escogió instrumentos para llevar a cabo su plan. Mira, lo vemos acá en la Escritura. En el pasado, Dios ¿a quién había elegido para proclamar su plan? A los profetas. ¿Quiénes, a pesar de todo, que no les fue fácil a los profetas, a pesar de todo y con todo en contra, ellos fueron obedientes a lo que Dios les demandó? Y fueron fieles entregando el mensaje del que hablaba del Mesías. Ellos fueron fieles a lo que Dios les demandó. Dios escogió hombres comunes. Y por supuesto que el acto mayor de obediencia para el plan glorioso de Dios es el mismo Señor Jesucristo, quien no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A ese Jesucristo, siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, el ejemplo supremo de Jesucristo. Porque además de lo que significa la obra de Jesucristo para nosotros, para nuestra salvación, liberándonos de nuestros pecados, como vimos, pero mira su ejemplo de servicio y de obediencia, que nos viene a recordar de que no se trata de nuestra gloria, siempre se trata de la gloria de Él. Por lo tanto, hermanos, debe haber este mismo sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús. Pero también la encarnación de Cristo desde su nacimiento, hermanos, y particularmente su nacimiento nos recuerda que hubo otros instrumentos como José. Que José, dentro de todo, uno lo podría calificar como un actor de reparto dentro de todo esto, ¿no? Claro, como un actor de reparto dentro de toda esta maravillosa historia, pero que sin embargo José comprendió que no se trataba de sí, no se trataba de sus logros, no se trataba de su estatus, no se trataba de sus intereses propios, sino que por sobre todo aquí estaba la gloria de Dios en juego, que Dios fuese reconocido. Y él, José, se dispuso en sus manos. ¿Y cómo termina el versículo? Bueno, el versículo 24, ¿qué hizo José? El versículo 24. Despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y le puso por nombre Jesús, siervo obediente. Entonces, hermanos, dentro de todo esto que el nacimiento de Jesús nos va recordando, hay algunas cositas que debemos meditar. Por favor, para que lo llevemos nosotros a nuestra vida. Porque ¿qué importancia tiene esto? Bueno, yo pensé algunas cosas, pueden encontrar otras también. Pero si el nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios es poderoso para cumplir su voluntad, cuando parece que es imposible, ¿cuál es tu sensación y cuál es tu pensamiento al ver que Dios cumple su propósito y que actúa de manera sobrenatural, concebiendo a Jesús a través del Espíritu Santo en María? ¿Qué te dice eso de Dios? ¿Qué te lleva a qué actitud te lleva esto hacia Dios? Entonces, si ves cómo Dios fue guiando todo, puedes ver cómo Dios fue guiando todo para que su propósito se cumpliera y que aunque parecía difícil, hasta imposible, nada hay imposible para Dios. ¿Qué opinión entonces debieras tener tú y debiéramos tener nosotros de nuestro Dios? ¿En tu día a día? ¿Cumplirá entonces, tendrá poder para Dios cumplir su propósito en tu vida? A pesar de ti mismo, a pesar de las circunstancias que estás viviendo.
¿Es Dios es Dios poderoso para cumplir su propósito en tu vida también? Y además, cuando recordamos el profundo amor de Dios por nosotros, como te decía adelante, hermano, Dios podría haber usado cualquier otro medio para traer gloria a sí mismo, ¿sí? ¿No necesitaba a nosotros? ¿Te necesitaba a ti para traer gloria a sí mismo? Pero Dios quiso utilizar este medio, uno que comprometía su carácter. Dios podría haber ocupado otro medio, quizás menos invasivo para su esencia, para la Trinidad, para lo que significaba para la Trinidad esto. Pero Él estuvo dispuesto a darse a sí mismo, a desprenderse de su Hijo, para que siendo esta la única forma que nosotros podíamos tener para llegar a glorificarle, que Él muriera en nuestro lugar, que Él perdonara nuestros pecados, que fuésemos salvados de nuestro pecado, era la única esperanza que nosotros teníamos, si no íbamos derecho a la condenación eterna. Y Dios, pudiendo haber elegido cualquier otra alternativa para traer gloria a sí mismo, nos miró con misericordia, te miró con misericordia, y te escogió y te salvó. Fuimos rescatados, alcanzamos salvación. Hermanos, Él podría no haber revertido esta situación condenatoria. Insisto, podría haber encontrado otra alternativa, pero nos miró con amor, con misericordia, y dio a su Hijo para que muriera en tu lugar y en mi lugar, y hoy tengamos esta oportunidad de vivir unidos a Él para siempre. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, ¿de verdad dudas de su profundo amor por ti? ¿De su amor sin límites por ti? ¿Te das cuenta lo que podemos recordar cada vez que vemos y recordamos a Jesús naciendo? Si el nacimiento de Jesús nos recuerda que su palabra es confiable y es verdadera, ¿o no? Lo vimos. Se cumplieron las cosas. No fue solo una, muchas. ¿Qué actitud te genera o debiera generarte hacia las Escrituras entonces? ¿Son ellas confiables para ti entonces? ¿Nos deben llevar a confiar en ellas? Si ellas cumplieron todo respecto de Jesús, ¿crees que ellas cumplirán lo que señalan de ti y para ti también? Las promesas que el Señor te ha hecho y que nos ha dejado a través de la Escritura, ¿se cumplirán? ¿Cómo podríamos entonces mostrar confianza hacia las Escrituras? Atendiéndolas, pues, hermano. Si en ellas encontramos palabras de vida eterna, encontramos a Jesucristo mismo. Si ellas nos hablan de quién es Dios y dirigen nuestra vida, ¿no debiéramos estar atendiéndolas más entonces? Este nuevo año que empieza, ¿no es una nueva oportunidad para volver a las Escrituras y atenderlas? Porque ¿en dónde vas a encontrar algo más confiable que las Escrituras? Mira cómo está el mundo. ¿En quién vas a confiar? Te pregunto, este año que pasó, ¿mostraste compromiso, dependencia de las Escrituras? Si ellas son realmente confiables, entonces, ¿merecen esa actitud de ti? ¿Hay solución? Sí hay solución.
porque su gracia siempre es mayor. Porque su gracia siempre es mayor. Y finalmente, hermanos, si el nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios ha elegido a personas comunes para llevar gloria a su nombre, como José, lo vimos, ¿cierto? Y al ver estos ejemplos de obediencia, ¿no podrías pensar un poquito en tu elección? ¿Es que Dios también te eligió a ti para llevar gloria a su nombre? Tu elección como hijo de Dios no tiene un fin distinto al de los profetas, ni siquiera un fin distinto al que tuvo Jesucristo, o el que tuvo José o María. Ser instrumentos para que Dios reciba la gloria, para que hoy en nuestro lugar, hoy en nuestro tiempo, en esta generación, nosotros a través de la obediencia, a través de nuestro servicio, sigamos siendo parte de este privilegio de que el Creador de las edades te eligió para que su gloria fuese devuelta a Él nuevamente. ¿Cómo hacemos esto? Jesucristo nos dijo lo que teníamos que hacer. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Evangelicen. Hablen de mí. Muestren mi carácter. Aquella imagen y semejanza que Dios restauró en nosotros en Cristo y que está lista. Comiencen a mostrarla. Y no solamente eso, sino que enséñenles a los hermanos que guarden todo lo que les he mandado. Enséñense unos a otros que guarden, que practiquen lo que Jesucristo ha mandado. Hermanos, esa es tu labor y mi labor mientras vivamos. Dar a conocer a Dios mediante lo que el Señor hizo en el pasado. Los profetas daban a conocer lo que vendría en el futuro. José, lo que estaba viviendo en ese momento. Nosotros, lo que el Señor hizo en el pasado. Al ver estos ejemplos, hermanos, ¿hay actitud de siervo en ti? ¿Hay una actitud de sierva en ti? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo para obedecer al Señor? ¿Qué es lo que te detiene hoy? El nacimiento de Jesucristo nos recuerda quién es Dios. Hermanos, ahí está. El nacimiento de Jesucristo nos va a recordar quién es Dios, siempre. Recordémoslo entonces. Un Dios poderoso, un Dios profundo en amor. Un Dios que nos ha dado una palabra que es confiable y que es verdadera. Y un Dios que ha elegido personas comunes para llevar gloria a su nombre. Hermanos, que el nacimiento de Cristo nos recuerda que Dios es nuestra certeza, que Dios es nuestra esperanza. Y ante estas razones que el nacimiento de Jesús entrega, ¿qué crees tú? ¿Será bueno compartir y hablar del nacimiento, de la encarnación de Jesucristo? ¿Será bueno compartirlo con los demás? Navidad, dentro de otras oportunidades, es una buena posibilidad para poner en la mente de nuestras familias, de nuestros conocidos, de nuestros hermanos, la encarnación de Jesús. Oramos. Padre, te alabamos y te glorificamos. Gracias por la oportunidad de ser expuestos a tu palabra. Gracias porque tú hiciste todo para la gloria tuya. Y hoy, Señor, que tenemos esta oportunidad de estar recordando constantemente esta obra que comienza con la encarnación de tu Hijo, que podamos ser sabios en utilizar estas instancias para darte a conocer. Porque a través de este hecho simple, humilde, tú muestras quién eres, Señor, y das certeza y esperanza al que no lo tiene. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, que podamos asirla en nuestro corazón
y ser siervos que lleven gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.